dramáticas imágenes de lo que está ocurriendo en nuestro país a raíz de las lluvias y desbordes. Bien, luego del anterior bloque empezamos uno nuevo aquí en Andina al Día, en esta cobertura especial por la emergencia que estamos atravesando en el Perú debido a las lluvias e inundaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Lima, donde las precipitaciones pues ya se convirtieron en algo más tangible, más fuerte que en anteriores oportunidades, que en anteriores años? ¿En dónde es que hay más riesgo en la capital del país? Vamos a conversar un poco sobre ello con el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el CENEPRED, el señor Miguel Yamasaki. Ingeniero Yamasaki, buenos días, gracias por estar en nuestro espacio. Buenos días, sí. Bien, le consulto, le reitero la consulta hecha al inicio. En Lima, ¿cuáles son los lugares que están pues más en riesgo luego de lo que ha ocurrido en estas dos últimas madrugadas, ¿no? en las noches y en las madrugadas con las lluvias? Bueno, en Lima en general hay zonas críticas que se les denomina así porque son lugares con alta susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos de movimientos en masa, ¿no? Como son los huaicos, los deslizamientos, y estas zonas fundamentalmente en el escenario que en el CENEPRED se formuló a raíz de los últimos comunicados de Senani, se había ya enfocado en Caraballo, Lurigancho, Chaclacayo y Cieneguía, ¿no? Eso fue lo que arrojó nuestros modelos, porque esos son los sitios con muy alta susceptibilidad, como les digo, y efectivamente en estos lugares es donde se ha producido justamente la mayor cantidad de huaicos, como hemos podido apreciar. Adicionalmente a ello, lo de Punta Hermosa, que el modelo no lo había arrojado, pero hemos visto que nuevamente se ha vuelto a activar, aunque la afectación en esta zona básicamente es en la parte baja, ¿no? En el balneario propiamente dicho, porque el discurrir de toda esa quebrada no hay mayor población, a diferencia de los lugares en Chosica, Santa Eulalia, Chaclacayo, en donde a lo largo del discurrir de la quebrada hay mucha población. Ajá. Esa alta susceptibilidad, como la califica usted, señor Yamasaki, ¿qué representa? ¿Qué condiciones configuran una situación de esa índole? Bueno, esto lo determina la entidad técnica científica correspondiente, que es el INGEMET. Significa que son lugares que tienen la calidad del suelo es muy permeable, y cuando recibe agua, producto de las precipitaciones, se vuelve deslenable y es de muy fácil desprendimiento, ¿no? Entonces eso es lo que ocasiona justamente los huecos cuando llega el factor desencadenante, que en este caso es la lluvia. Ese terreno es muy fácil o muy susceptible de poder desprenderse. De la misma manera hay lugares donde hay rocas también, piedras de gran tamaño que no están bien adheridas, digamos, no hay buena compactación de terreno por lo mismo de la calidad de terreno, y es por eso que en esos lugares es donde con mayor frecuencia se producen los huecos. Y con respecto a Punta Hermosa, nos señalaba usted que no se había previsto que ocurriera lo de ayer, ¿no? Que pasó pues por ahí una no sé si denominarlo huaico, por casi en medio de la zona, ¿no? de la ciudad, del balneario. ¿Esto a qué se debe en primer término, y si hay riesgo también de que ocurra en otros distritos aledaños, que también son balnearios en lo que se conoce tradicionalmente como el sur de Lima? Sí, bueno, todas las quebradas, recordemos que los cerros en Lima están muy pegados a la costa, no hay más de 20 kilómetros, entonces todas las lluvias que ocurren en esta zona al final confluyen y terminan en quebradas. Es por naturaleza. Entonces, si llueve en esa parte, obviamente las quebradas se van a activar. Ahora, esta quebrada de Punta Hermosa está en una gran parte, está bien definida, está, digamos que no canalizada, pero está bien definida hasta llegar justamente al balneario. Inclusive hay un puente y hay una especie de túnel, pero la cantidad de material que ha traído este huaico superó
el aforo de este desagüe, de este colector, y es por eso que se ha desbordado por los extremos, ¿no? Entonces, ahí se va a tener que hacer un trabajo de canalización, va a futuro, hacer un puente más alto, porque ya sobre la experiencia del 2017 y esta vez, yo creo que ahí se tiene que hacer trabajo, pues, ¿no? En otras quebradas es muy probable que también ocurra lo mismo, si es que llueve, ¿no? Si nos vamos más al sur de Lima Metropolitana, ya entrando a Lima Provincia, podemos encontrar en Mala, en Cañete, en Asia, inclusive, ¿no? Y ahí el riesgo es similar, es lo que podemos entender lo que nos está diciendo. Claro, si existe, yo en este momento no tengo los mapas geográficos, pero si existe una quebrada que termina en algún lugar en el mar y pasa por los centros poblados o lugares que están habitados, existe este riesgo. Por lo tanto, lo ideal allí, lo recomendable técnicamente, es que se canalice y se deje ese espacio libre, así no llueva, así no haya un hueco, sino que el día que llegue encuentre un camino, el hueco por donde discurrir. Si en lo de Punta Hermosa, en base a la experiencia del 2017, hubieran abierto más hubieran canalizado ese puente, no hubiera habido ninguna afectación a la vivienda. Claro, eso ha faltado, hacer una canalización, como usted señala. ¿Qué otras medidas han sido omitidas en casos como este, que bueno, como usted señala, pues, de haberse dado convenientemente, no tendríamos el problema de que las casas se inundan y que los cauces se desborden? ¿Qué faltó? Mire, a ver, hay muchas cosas que no se han realizado, ¿no? Trabajos de defensa ribereña en los ríos Chillón, por ejemplo. El Chillón, creo que anoche ya, entrada la noche, llegó a superar el umbral rojo, pero ya de muy antes, cuando estaban en umbral naranja, de acuerdo a las mediciones que realiza el CENAMI, todavía seguía en el alerta naranja, pero ya había muchos lugares donde se había desbordado el río, lo cual indica de que no se habían hecho trabajos de descolmatación, pues, ¿no? O sea, si antes pasaba 100 y no se desbordaba, y ahora pasa 80 metros cúbicos y se desborda, quiere decir que el río se ha embostado. Y eso es producto de que se arrojan depósitos de construcción, se arroja basura, los ríos se embostan, no se limpian los canales y los drenes, los cauces de los ríos no se descolmatan a tiempo, entonces sucede esto. ¿Qué cosa ha faltado? Hacer trabajo de prevención, hacerlo con mucha más anticipación, en la época de estiaje, cuando el río está seco. Para eso tienen las autoridades locales un presupuesto asignado para la reducción de la vulnerabilidad, y es recomendable que nosotros, a partir del CNPRED, que estamos encargados de la prevención, vamos a hacer un seguimiento, vamos a buscar un mecanismo que nos permita estar detrás de todos los gobiernos regionales para que ellos a su vez accionen a sus gobiernos distritales también, de repente coordinando con la Contraloría General de la República también, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito. Pero lo que tenemos que buscar es que los presupuestos que se asignan para la reducción de la vulnerabilidad en cada uno de los distritos se cumpla, y que no es necesario que tengamos que estar esperando la lluvia para podernos a trabajar. Trabajemos antes, mantengamos los cauces de los ríos, quebradas limpias, de manera que cuando llegue la lluvia, esta pueda discurrir. Es el camino normal del agua. El agua va a discurrir por donde la naturaleza le manda. Hemos podido apreciar en un viaje que sostuvimos la semana pasada con el señor ministro de Defensa, Piura, Lambayeque, toda la zona que está afectada ahora, antes de las lluvias, antes de que Yaku llegara a las costas del norte, y habíamos visto cómo muchos canales y drenes estaban totalmente colmatados y sucios, ¿no? Ahora, no es culpa de las autoridades locales de este año, porque ya ellos tienen 2 o 3 meses, de repente pudieron hacer algo también, ¿no? Limpiar algo, pero bueno, por temas presupuestales de repente no se hicieron. Recordemos que veníamos de 3 años de niña, de déficit hídrico, no había lluvias y se descuidó todo el sistema de drenaje y de los ríos, ¿no? Entonces, bueno, que este sea un punto de inflexión, empecemos a trabajar de ahora en adelante con las autoridades nuevas. Lo primero que hay que hacer ahorita es atender la emergencia. Miren cómo están en el norte, ha sido muy golpeado Lambayeque, La Libertad y parte de Piura.
Ujú. Así es, y bueno, como usted dice, han habido de repente imponderables que han hecho que no se hagan las obras correspondientes, ¿no? Que no se despejen los canales habilitados para que discurran pues, los cauces, pero también, bueno, de repente una falta de previsión. Ayer, por ejemplo, justamente en el caso de Punta Hermosa veíamos que mientras discurrían las aguas, ¿no? Se trataba, en ese mismo instante se trataban de poner sacos de arena, de piedra para evitar que siguiera avanzando el agua, pero esta ya venía con una fuerza tal que se llevó de encuentro eso. Y igual en la noche, en el río Rímac, veíamos que recién en ese momento se estaban llenando bolsas con piedras, con las mismas piedras que estaban al lado en el cauce del río y poniéndolas para evitar que la subida de su caudal pueda desbordar. Bueno, ese tipo de señales, de gestos, pues hablan de improvisación también y Sí. seguramente para un próximo evento las recomendaciones que entidades como la suya deberán ser acatadas con mejor disposición, ¿verdad? Efectivamente, bueno, esta es parte de nuestra labor, insistir en la parte preventiva, insistir en la parte de reducir el riesgo, ¿no? Si hay riesgo de inundaciones, pues hay que hacer trabajo de defensa ribereña en todos los puntos que ya están identificados. La Autoridad Nacional del Agua tiene, no recuerdo ahorita, en su mapa, tiene todos los puntos críticos ya definidos, con las características de cada uno de ellos, y esa información se le ha proporcionado a los gobiernos locales para que ellos, en mérito al presupuesto que disponen, realicen los trabajos que correspondan para reducir el riesgo. Si el presupuesto es insuficiente, si el trabajo implica mayores gastos, existen algunas otras herramientas, ¿no? Se pueden hacer proyectos de IOAR, proyectos de inversión pública, se puede apelar al FONDET, que es un fondo de contingencia para la atención de desastres, que lo administra el INDECI. Entonces, hay mecanismos, si es que hubiese voluntad, hay mecanismos financieros que le permitirían a las autoridades poder financiar estas obras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que somos un país multipeligro y que siempre vamos a estar expuestos, si no es a terremotos, si no es a tsunamis, es a los huaicos, a las lluvias intensas, a los deslizamientos. Entonces, si los alcaldes lo primero que hacen es reconocer cuáles son los peligros que tiene su comuna y trabajan en reducir el riesgo de ellos, seguramente cuando vengan estos y se presenten estos fenómenos, la afectación va a ser mucho menor. Ajá. Y bueno, en el caso de Lima, señor Yamasaki, ahora estamos viendo pues que tenemos ahí 3 cuencas que están, digamos, entre comillas, amenazando, ¿no? la normalidad, ¿no? El Chilló, el Rímac, el Lurín, y de pronto, si no hubiera pues unos trabajos previos efectivos, estos 3 ríos van a ocasionar problemas, como ya los están ocasionando. ¿Y qué zonas serían, de acuerdo a ese mapa de riesgo, las más expuestas, de acuerdo a lo que ustedes manejan, la información que ustedes tienen? Bueno, primero permítame decirles, ¿no? Estas 3 cuencas, el Chirilú, como lo llaman en Sename, ¿no? Chillón, Rímac, Lurín, estas 3 cuencas están consideradas dentro de las 19 cuencas que iban a ser intervenidas por la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. O sea, ya estos 3 ríos de Lima Metropolitana están en el plan de trabajo que iba a realizar la Autoridad Nacional, la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. Bueno, hemos escuchado a la señora Presidenta de dar algunas disposiciones al respecto. Se va a reorganizar esta autoridad, ¿no? Por una Autoridad Nacional de Infraestructura, todavía no conocimos los detalles, pero estos 3 ríos iban a ser intervenidos por esta nueva autoridad. Pues eso está en el plan de trabajo, porque se tienen que realizar estos trabajos de canalización de los ríos en la zona urbana, básicamente, porque siempre, de no hacerse esto, van a seguir produciéndose estos desbordes, inundaciones o aniegos. Esto por una parte. Y por otra, la irresponsabilidad de la población. Tampoco le podemos echar todo a las autoridades. Bueno, las autoridades hay una responsabilidad en el sentido de que ellos permiten, de alguna manera son muy pasibles, ¿no? Porque existen zonas marginales ya definidas por la Autoridad Nacional del Agua,
a los costados del río, en donde no debe habitar nadie. Sin embargo, vemos que cada vez hay más viviendas en estas zonas en las que son declaradas como zonas marginales, que quiere decir que nadie debe habitarlas, ¿no? Hay otras zonas de muy alto riesgo que también son ocupadas por personas, poniendo en riesgo la integridad de sus vidas y de sus bienes, ¿no? Y entonces ahí viene un trabajo muy fino de las autoridades locales. Entendemos de que es un problema social complejo porque no hay viviendas, y justamente las personas que habitan en estas zonas son las personas que tienen menos recursos, lamentablemente, porque obviamente porque no tienen, ocupan los lugares que están libres, ¿no? Pero ahí se tiene que hacer un trabajo, como le decía, de las municipalidades para tratar de reubicarlos, de reasentarlos, de ver la manera de poner a todas estas personas que están en riesgo en un lugar mucho más seguro. Así es, y eso pues es un llamado de atención a nuestras autoridades locales, municipales, para también tener una mejor capacitación en el personal encargado de esas zonas de donde se instala la gente, porque no tiene dónde más ir a vivir. Señor Yamasaki, le agradecemos su presencia en Andina al Día. Solo una última consulta respecto a lo que podría pasar con en los acantilados, en la Costa Verde de Lima, a raíz de estas lluvias. ¿Hay un riesgo latente allí? Bueno, por la cantidad de precipitaciones extraordinaria que ha caído en Lima, eso no va a generar huaicos o desprendimientos, ¿no? Realmente no es mucho. Lo que sí, la Costa Verde, al peligro que está expuesto más que a las lluvias es al de sismo, ¿no? Porque un sismo de gran magnitud sí va a tener efectos sobre el acantilado, porque va a haber desprendimiento de piedras y tierras en la zona que está hay zonas que están muy propensas a ello. Hay una comisión de alto nivel que está estudiando esta problemática, de la cual también CENEPRED es parte, y me voy a enfocar también en ello como una de las metas. Yo tengo aún recién 2 semanas en el puesto, pero sí conozco de esta problemática, porque yo antes elaboraba en INDECI, entonces sí conozco esta problemática de la Costa Verde. Bien, señor Yamasaki, esperemos que las cosas no empeoren en lo que queda del día para todo el país con eso de las lluvias. Le agradecemos la información que nos ha dado en Andina al Día. Tenga usted una buena jornada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, ya sabemos pues cuáles son los puntos de riesgo con respecto a estos desbordes y estas lluvias en Lima y en otros puntos del país. Gracias.